Os pregunto, ¿cuántas bendiciones hemos perdido por rendirnos a mitad de camino? ¿Cuántas veces comenzamos un camino de fe, lleno de esperanza, solo para distraernos y abandonar lo que tanto deseamos? Duele pensar que nuestras promesas a Dios a menudo están a medio cumplir, porque en el camino nos desanimamos y nos perdemos. Estoy aquí esta mañana con la misión de recordarte, la perseverancia tiene poder. Cuando miramos la palabra, encontramos verdades profundas, y una de ellas está en 2 Timoteo 2:12. Si persistimos, también reinaremos con Él. ¡Qué declaración tan poderosa! Esa es la promesa de Dios para quienes no se rinden, para quienes mantienen la mirada fija en el objetivo, incluso en medio de la dificultad. Imagina un corazón ardiendo de fervor, una novena comenzada con renovada esperanza y determinación. Así empezamos, ¿no? ¿Y por qué no seguimos? ¿Qué pasa cuando se apaga el fervor? Es en este momento cuando debemos prestar atención a lo que está en juego, la victoria de nuestra fe. Ahora piensa en algo que empezaste y no terminaste. Quiero que lo visualices. Hay un peso, una sensación de frustración cuando no terminamos algo a lo que nos hemos comprometido. Esa es también la verdad de caminar con Dios. Déjame preguntarte, ¿qué sientes cuando miras tu vida y te das cuenta de que hay promesas inconclusas? ¿Qué compromisos con Dios has dejado atrás por las distracciones del mundo? Este dolor no eres el único que siente. Muchos de nosotros hemos estado allí. Yo mismo, como siervo de Dios, he estado en este lugar de duda y desánimo, pensando en rendirme. Y es en ese momento cuando el enemigo intenta atacar. ¿Sabías que cuando nos detenemos en medio de una novena, en una oración o en una búsqueda sincera de Dios, abrimos una puerta al desánimo? Lo que podría ser una oportunidad de transformación se convierte en una oportunidad de frustración. El enemigo de nuestra alma no quiere que perseveremos. Quiere vernos de pie en el mismo lugar, sin progreso espiritual, sin crecimiento, porque, verás, el camino hacia la bendición es la perseverancia. Si paras ahora, si te rindes, el resultado será una amarga frustración que no solo te afectará, sino que resuenará con tu familia, con tus amigos, con todos los que te rodean. Recuerda, rendirse antes del final puede costarte tu bendición, y lo que quiero que te lleves hoy es que Dios tiene un plan, tiene un futuro prometedor para ti, y depende de nosotros decidir continuar. El Señor no olvida sus promesas, lo que ha hecho conocer, lo cumplirá. Pero es nuestra responsabilidad no rendirnos. Al reflexionar sobre esto, quiero que recuerden lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación con paciencia, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida, que el Señor ha prometido a quienes le aman. Hoy os invito a reavivar esa llama. Si has empezado una novena o cualquier forma de buscar al Señor, no te rindas. Aguanta hasta el final y verás la mano de Dios moverse, cambiar las circunstancias, traer sanación, restauración y todo tipo de bendiciones. La victoria está a tu alcance, amigo mío. Mantente firme y sabe que Dios está contigo, dispuesto a hacer grandes cosas por quien persiste en la fe. ¿Vamos juntos en este viaje? No permitas que renunciar forme parte de tu vocabulario espiritual. Perduremos juntos hasta el final, porque la recompensa es gloriosa y eterna. ¿Por qué tantos de nosotros nos rendimos en medio del camino espiritual? Esta es una pregunta crucial que debemos explorar juntos, porque la verdad es que, aunque todos comenzamos nuestro camino con el corazón ardiendo de fervor, las distracciones y debilidades comienzan a manifestarse en nuestras vidas y nos alejan de nuestro propósito. Es fácil, en este mundo tan lleno de distracciones, abandonar el camino que comenzamos, pero debemos recordar lo que está en juego, la victoria de nuestra fe. Las Escrituras están llenas de advertencias sobre esta vigilancia espiritual. Específicamente, en 1 Pedro 5:8 leemos: Estad sobrios y vigilad, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. El enemigo siempre acecha, buscando una oportunidad para desanimarnos y desviarnos de nuestro camino con Dios. Y a menudo, esta oportunidad se presenta justo en el momento en que renunciamos a nuestras promesas, como una novena o una oración. ¿Por qué tantos de nosotros nos rendimos? ¿Qué ocurre cuando el fervor que antes ardía en nuestros corazones empieza a desvanecerse? La saturación espiritual puede ser un gran culpable. Al principio, cuando empezamos a buscar a Dios, cada oración está llena de fervor.
Cada momento ante Él es como una gota de lluvia sobre tierra árida. Pero con el tiempo, la oración se convierte en una rutina, un mero ritual, en lugar de un momento sagrado con nuestro Creador. Cuando esto ocurre, la luz dentro de nosotros comienza a desvanecerse y la conexión que antes estuvo viva se convierte en una sombra de lo que fue. Juan 3:20 dice que todo aquel que hace el mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que sus obras se manifiesten. Aquí está el meollo del asunto. Cuando dejamos que el desánimo y el pecado entren en nuestro corazón, empezamos a huir de la luz que es Cristo. En lugar de acercarnos a Él, nos alejamos, y así la oración se convierte en una carga en lugar de un alivio. Es en este momento cuando debemos reconocer que estamos perdiendo de vista nuestro propósito, el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Identificar estas distracciones es el primer paso para corregir el rumbo, y te invito a hacerlo hoy. Mira tu propia vida y reflexiona. ¿Qué es lo que te está robando el tiempo con Dios? Puede ser la adrenalina de la vida cotidiana, las distracciones de las redes sociales o incluso las preocupaciones que rodean tu mente. Cualquier cosa que ocupe el lugar que pertenece al Señor puede ser un obstáculo en tu camino espiritual. Muchos de vosotros podéis identificaros con esta lucha y quiero que entendáis que no estáis solos. Yo mismo he estado en este estado de duda y desánimo, enfrentando los desafíos de la vida. Muchas veces he estado tentado a rendirme, pero ahí es donde me he recordado lo fiel que es Dios. Por tanto, reafirmemos esta verdad juntos. Escribe "Dios es fiel" en los comentarios. Declaremos que, independientemente de nuestras debilidades, Él nunca nos abandonará. Al considerar las raíces del problema, es fundamental hablar de orgullo y apatía. Estos dos sentimientos pueden atraparnos en un ciclo de desánimo y distanciamiento de Dios. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos su ayuda. Es una trampa enorme, y la apatía nos hace indiferentes a nuestro estado espiritual, llevándonos a descuidar nuestra vida de oración. El enemigo se aprovecha de esta apatía y nos engaña haciéndonos creer que ya no hay razón para luchar. Hebreos 12:1 nos enseña a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea. A menudo, necesitamos deshacernos de cargas que no son nuestras. Este peso puede venir de frustraciones, decepciones o de la carga de palabras negativas que aceptamos con el tiempo. Y si no estamos atentos, este peso puede atraparnos y hacer que perdamos la fe. Recuerda que el Señor no solo ve la superficie, sino también lo que hay en nuestro corazón. Conoce nuestras luchas, nuestros miedos y las inseguridades que habitan en nosotros. Y, por tanto, debemos entender que no estamos solos en esta batalla. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra los poderes espirituales. Efesios 6:12. Es una verdadera batalla espiritual y cada uno de nosotros debe estar preparado para afrontarla. En tiempos de desánimo y duda, es vital que volvamos la mirada hacia la palabra de Dios, que es una luz para nuestros caminos. Y te animo a buscar esa luz. Busca la verdad que nos transforma cada día. Un punto extremadamente importante a considerar es que no podemos afrontar esta lucha solos. Como hermanos en Cristo, debemos apoyarnos y animarnos mutuamente durante el proceso. A menudo, cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos recordar que tenemos una comunidad de fe a nuestro alrededor. Cuando abrimos nuestro corazón y compartimos nuestras luchas, permitimos que la luz de Cristo fluya a través de nuestras vidas. Proverbios 27:17 nos recuerda que, así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Nos necesitamos el uno al otro. La comunidad es esencial en el camino de la fe. Cuando consideramos la posibilidad de rendirnos, normalmente indica que estamos luchando contra el desánimo y la apatía. Pero recuerda, el desánimo no es el final. Dios siempre está dispuesto a elevarnos. La primera acción que debemos tomar es reconocer nuestro estado espiritual y volver al Señor. El arrepentimiento es fundamental para la renovación. Mirando primero Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Esta es la promesa que nos da esperanza. Al revisitar nuestras prácticas espirituales, podemos revivir la pasión por la oración y la búsqueda de Dios. Lo que antes parecía difícil puede convertirse en la experiencia más rica de tu vida al entregarla completamente a sus manos. El Señor no te ha olvidado. Quiere revelarse a ti de nuevas maneras.
pero tú necesitas estar dispuesta a empezar de nuevo, a seguir adelante. Por eso, os invito a uniros en oración, buscar ánimo entre los creyentes y centraros en reavivar la llama dentro de vosotros. Recuerda que la resistencia trae recompensas. El camino de la oración no es un camino solitario, y cada paso que das hacia Dios es una oportunidad para experimentar la transformación que solo Él puede traer. El desánimo y la apatía pueden superarse buscando la presencia de Dios juntos en unidad. La victoria no está lejos. Persevera en la oración y confía en la fidelidad del Señor. Está dispuesto a ayudarte a cumplir tus promesas. Mientras recorremos juntos este camino espiritual, debemos recordar que la vida cristiana no es un camino fácil. Es un viaje lleno de montañas y valles, desafíos y victorias. Sin embargo, incluso en las horas más oscuras, debemos asegurarnos de que la luz de Dios siga brillando intensamente a través de nosotros. En Juan 8:12, Jesús declaró: «Yo soy la luz del mundo. Quien me siga nunca caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Esta esperanza es lo que debemos cultivar en nuestro corazón, porque en un mundo tan convulso, la luz de Cristo es exactamente lo que necesitamos. Pero a menudo nos enfrentamos al desánimo. El desánimo, como sabemos, no solo es una nube pesada que pesa sobre nuestras cabezas, sino que puede convertirse en un verdadero ladrón de fe. El enemigo trabaja para mantenernos atrapados en un ciclo de incertidumbre y duda, haciéndonos sentir incapaces y derrotados. Es en este momento cuando debemos recordar que, como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en las dificultades. Cuando nos sentimos débiles, es cuando necesitamos buscar con más fervor la fuerza que viene de Él. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces te has permitido ser un detractor de tu propia causa? ¿Cuántas veces, ante las dificultades, has mirado tus problemas y no la solución que es Cristo? Es normal perder la perspectiva en momentos de dolor y frustración, pero si elegimos mirar al Señor, nuestras vidas pueden transformarse. En Isaías 40:31, leemos que los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Aquí hay una invitación a esperar en Dios, incluso cuando la situación que tenemos ante nosotros parece desesperada. Esperar no es solo una espera pasiva, es una acción de fe. Está escrito en el Salmo 37:7. Descansa en el Señor y esperadle. Descansar en el Señor significa confiar en que Él no solo es consciente de nuestras dificultades, sino que también está trabajando activamente en nuestras vidas para moldearnos y fortalecernos. A veces esta espera puede parecer larga, pero es en este momento cuando Dios está preparando lo mejor para nosotros, algo que a menudo no podemos ver de inmediato. Está tejiendo un hermoso plan tras los telones de la vida que solo se revelará en el momento adecuado. Quiero que recuerdes la historia de Job. Se enfrentó a uno de los mayores desafíos que cualquiera puede experimentar, perdiendo sus pertenencias, su salud e incluso a sus hijos. En medio del dolor y la pérdida, Job nunca abandonó su fe en Dios. Declaró: «Aunque todos se hayan ido, sé que mi Redentor vive». Esta es la confianza que necesitamos cultivar. Incluso cuando la tormenta parece amenazar nuestra fe, podemos afirmar que Dios es fiel y que Él nos redimirá. ¿Cómo podemos fortalecernos juntos entonces? La comunión es vital. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como algunos tienen costumbre, sino admonestándonos unos a otros». Nunca subestimes el poder del ánimo mutuo ni el impacto que tus palabras pueden tener en la vida de alguien. A veces, la palabra que compartes, aunque sea sencilla, puede ser el apoyo que alguien necesita en ese momento de debilidad. También es importante que, al reunirnos, recemos unos por otros. La oración es nuestra herramienta más poderosa. En Santiago 5:16 se nos recuerda cómo la oración puede afectar eficazmente a la vida. La oración de los justos tiene mucho efecto. Cuando oramos juntos, realmente nos convertimos en la comunidad de Cristo que Él deseó. Nos necesitamos los unos a los otros, no solo para soportar nuestras dificultades, sino para celebrar juntos las victorias. Quizá estés mirando y preguntándote: «Pero, ¿cómo puedo alzar la voz en medio del dolor?». Es una pregunta válida, y quiero animarte. Cuando estás dispuesto a rezar, incluso en medio de tu lucha, es como abrir una puerta a la transformación.
Es en la oración donde encontramos consuelo y renovación. Es a través de ella que podemos experimentar la paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. A veces, no necesitamos respuestas inmediatas ni soluciones inmediatas. Lo que necesitamos es a Dios en nuestro camino. Sin embargo, igual que hablamos de cargar con las cargas del otro, recordar pedir ayuda no es señal de debilidad. De hecho, es un acto de valentía. No cargues todo tú solo. Abre tu corazón a quienes te rodean. Permite que te ayuden, que intercedan por ti. A menudo, la bendición y el alivio que buscas están en manos de tus hermanos y hermanas en Cristo. Por eso te invito a preguntarte cada día, ¿cómo puedo ser un apoyo para los demás? Piensa en formas prácticas de ser ligero, ya sea enviando un mensaje de ánimo, rezando por un amigo o simplemente estando presente. Puede ser la respuesta a la oración de alguien, simplemente estando dispuesto a preocuparte. Al profundizar en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean, padres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, se enfrentan a batallas. El amor de Cristo debería motivarnos a ser uno con los demás. Registra los momentos de victoria. Celebra cada logro, por pequeño que sea. Esto ayuda a crear un ambiente de fe donde todos pueden prosperar. Mientras terminamos esta manzana, quiero que hagáis una pausa. Mira tu situación y reconoce qué debe cambiar. Recuerda que la lucha no es solo tuya. Estás rodeado de quienes te quieren y apoyan. Busca ayuda, confía en el Señor y camina con quienes tienen fe en ti. En última instancia, recuerda que tu historia forma parte de una narrativa más amplia y Dios tiene un propósito. Mientras nos unimos en oración y apoyo mutuo, hagamos de nuestro amor una fuerza poderosa, una energía que transforme no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Con Dios a nuestro lado y los unos a los otros como apoyo, no hay límites a lo que podemos lograr en su nombre. Avancemos juntos, firmes en la esperanza y la verdad. Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, necesitamos profundizar en un concepto significativo: la revelación de la batalla que estamos librando. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestro camino, se enfrenta a luchas invisibles que a menudo son más intensas de lo que nos imaginamos. Es fácil caer en la trampa de pensar que estamos luchando solos, pero la verdad es que estamos en una batalla espiritual, como nos enseña la Biblia. En Efesios 6:12 leemos: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que nuestros desafíos no son meramente físicos o emocionales, sino que hay un plan espiritual en juego. El enemigo de nuestra alma quiere vernos derrotados, cansados y desanimados. Dispara flechas de duda, miedo y ansiedad, intentando alejarnos de la verdad de Dios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo real que es esto en nuestras vidas? A menudo nos vemos atrapados en medio de luchas que ni siquiera comprendemos del todo. Es esencial que tengamos esta conciencia, porque al reconocerlos podemos prepararnos para enfrentarlos de forma más eficaz. Mucha gente no es consciente de que está al borde de una batalla espiritual. Esto se refleja en la forma en que afrontan los desafíos cotidianos. Como no conocen el origen de su pelea, acaban perdiendo la batalla antes incluso de que comience. Es fundamental que estemos atentos y preparados para identificar el origen de nuestros conflictos. A menudo es fácil dejarse llevar por pensamientos como: si tan solo tuviera un trabajo mejor, o si tan solo tuviera más apoyo de mi familia. Sin embargo, estos problemas externos a menudo pueden enmascarar una batalla interna más profunda que requiere confrontación espiritual. Una herramienta poderosa que tenemos en nuestra defensa es la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:4 se escribe: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Cuando empezamos a proclamar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, nos armamos con verdades que tienen el poder de desmontar las mentiras del enemigo. La palabra de Dios es una espada afilada que atraviesa y distingue incluso las divisiones del alma. Hebreos 4:12. Cuando nos armamos con la verdad, podemos ver nuestras situaciones bajo una nueva luz. Es necesario creer que incluso en la oscuridad puede brillar la luz de Dios. Un ejemplo notable que encontramos en las Escrituras es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor, pero su fe era tan grande
que desafió al gigante que asustó a todo el ejército de Israel. No confiaba en su fuerza física, sino en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:45 declaró a Goliat: «Voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel». Cuando David miraba la situación, veía más allá de lo que veían los demás. Se dio cuenta de que detrás de esa batalla visible estaba en juego una gran cuestión de honor de Dios. Utilizó esta perspectiva para derrotar al gigante, demostrando que una simple piedra, lanzada con fe, puede derribar incluso los mayores obstáculos. Cuando enfrentamos nuestras batallas, es fundamental recordar que no estamos solos. Además del poder de la palabra, también contamos con la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda y fortalece. Romanos 8:26-27 nos recuerda que, del mismo modo que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos orar como deberíamos, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para palabras. Esto significa que hay un poder sobrenatural intercediendo por nosotros, incluso cuando no podemos expresar lo que sentimos. Qué consuelo saber que el propio Espíritu de Dios intercede por ti en tus luchas. Aún así, a menudo podemos sentir que las batallas son tan intensas que ni siquiera la intercesión del Espíritu ayuda. Es en este momento cuando debemos recordar lo importante que es estar rodeados de hermanos y hermanas en Cristo. Cuando compartimos nuestras luchas, no estamos simplemente exponiendo nuestras debilidades. Estamos abriendo puertas para que otros se unan a nosotros en oración y apoyo. En Santiago 5:16 se nos instruye a confesar nuestros pecados y orar unos por otros, para que seáis sanados. La sanación y el empoderamiento suelen llegar a través de la vulnerabilidad y la disposición a compartir. Por eso, nos invitamos mutuamente a unirnos a nuestras batallas, y esto aporta un nuevo nivel de fortaleza y coraje. A veces, una palabra de ánimo, un gesto de amor, puede ser la armadura que alguien necesita para seguir luchando. ¿Recuerdas la historia del profeta Eliseo? En 2 Reyes 6, cuando él y su siervo estaban rodeados de enemigos, oró para que Dios abriera los ojos del siervo, para que viera la verdad de la situación. Cuando Dios hacía esto, el siervo podía ver a los ángeles a su alrededor, listos para luchar. Necesitamos que se abran los ojos de la fe en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde que estamos rodeados por los ejércitos de Dios. Compartir las batallas forma parte de la sanación, y queremos que sepas que no tienes que afrontarlo solo. Por eso la comunión entre hermanos y hermanas en la fe es tan importante. Es a través del apoyo mutuo que podemos volver a ponernos en pie. A veces, todo lo que alguien necesita es un amigo que diga: «Estoy aquí contigo, vamos a luchar juntos». Al reflexionar sobre estas verdades, quiero animaros a manteneros firmes. Recuerda que la victoria ya se ha conseguido en la cruz y que las batallas que enfrentamos son temporales. En Apocalipsis 2:6-11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Es lo que hacemos con nuestras experiencias lo que puede convertirse en un testimonio poderoso para los demás. Sus luchas no son en vano, pueden convertirse en testimonios de victoria y ánimo para los demás. Por eso os exhorto, permaneced en oración. Poned la armadura de Dios y uníos unos a otros en las luchas. Sigamos las victorias del otro y al mismo tiempo estémonos preparados para cogernos de la mano a los cansados. Con Cristo a nuestro lado y los unos a los otros como apoyo, no hay nada que no podamos conquistar. Avancemos juntos, creyendo siempre que las promesas de victoria están ante nosotros. A medida que avanzamos en este camino, es fundamental que consideremos lo que significa habitar en la presencia de Dios. Este es nuestro refugio, la fuente de toda fuerza y esperanza, y es esta profunda experiencia espiritual la que puede convertir nuestras batallas en victorias. En el Salmo 91:1 leemos: «El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso». Este pasaje nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, encontramos protección y descanso. Habitar en la presencia del Señor no es solo cuestión de apoyarse en Él en tiempos de necesidad, sino que es un compromiso continuo con la intimidad y la devoción. A menudo olvidamos que esta ocupación debe ser intencionada. No podemos esperar sentir la presencia de Dios solo en tiempos de adversidad. Tenemos que cultivarlo a diario. Esto ocurre a través de la oración, la lectura de la palabra y la meditación.
Sin embargo, es esencial que entendamos que no se trata solo de tareas que cumplir, sino de una relación viva y activa. Así como un amigo se acerca con el tiempo, nuestra relación con Dios se profundiza cuando le damos prioridad. Cuando hablamos de habitar en la presencia de Dios, no hablamos de una experiencia colectiva, sino de una experiencia personal e íntima. Así como David buscaba fervientemente el rostro de Dios, nosotros también necesitamos buscar su presencia. Una cosa he pedido al Señor, y la buscaré, para poder habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la belleza del Señor y meditar en su templo. Salmo 27:4. El deseo de David nos enseña que la presencia de Dios es un tesoro precioso que debe buscarse con diligencia. Es en la contemplación de la belleza del Señor, donde encontramos paz, esperanza y renovación. Pero, ¿cómo hacemos esto en tiempos difíciles? Lo primero que necesitamos es ser honestos ante Dios. A menudo intentamos ocultar nuestras dificultades. Algún tipo de vergüenza o miedo nos impide ser completamente abiertos. Sin embargo, la belleza de la gracia es que somos aceptados tal y como somos. No necesitamos mascarillas. En Hebreos 4:16 se nos anima a venir con valentía al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia que ayude en tiempos de necesidad. Ven tal y como eres, con tus dudas y frustraciones. El Señor siempre está dispuesto a escucharte. Además de ser honestos, debemos recordar que la súplica es poderosa. La oración no es solo una disciplina, es el aliento de la vida espiritual. Cuando hablamos con Dios, podemos proyectar nuestras ansiedades y miedos sobre Él. En 1 Pedro 5:7, las Escrituras nos dicen: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Es una promesa importante. No es indiferente a sus luchas. Al contrario, su amor está activo y realmente le importa lo que pesa sobre tus hombros. Comprender el cuidado de Dios nos anima a mantenernos firmes. Incluso en medio de la tribulación, sabemos que su mano de amor está sobre nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Esto no significa que no vayamos a enfrentar dificultades, sino que estamos seguros de que Dios está con nosotros en cada una de ellas. Cuando nos centramos en las promesas de Dios, empezamos a ver cómo Él está actuando a nuestro alrededor. Recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, Él está actuando. En Romanos 8:28 se nos recuerda que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Esta es una verdad reconfortante. Dios puede convertir las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y transformación. A veces, lo que parece derrota puede revelar un plan mayor que no podemos comprender en ese momento. Si estás pasando por un momento difícil ahora mismo, debes saber que Dios es tu consolador. No promete que eliminaremos las dificultades, sino que ganaremos fuerza a través de ellas. El apóstol Pablo, que enfrentó numerosas dificultades, dijo: puedo hacer todo por medio de Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa misma fuerza está disponible para ti y para mí. Cuando nos unimos a Dios en nuestras luchas, Él nos fortalece, nos da valor y nos empodera para seguir adelante, incluso cuando el camino es estrecho. La palabra de Dios nos anima a resistir. En Santiago 1:2-4 se nos instruye: hermanos míos, considerad toda alegría caer en diversas tentaciones, saber que la aprobación de tu fe produce resistencia. Aquí aprendemos que cada prueba de fe es una oportunidad de crecimiento. Aunque ahora no podamos entenderlo, debemos confiar en que Dios está moldeando nuestro carácter y preparándonos para las grandes cosas que tiene en mente. No debemos olvidar que nuestra presencia en la presencia de Dios también nos impulsa a ser agentes de cambio a nuestro alrededor. Cuando somos firmes en el camino de la fe y apoyados por la comunidad, podemos acercarnos a quienes están perdidos y desanimados. En 2 Corintios 1:4 encontramos que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a quienes están en cualquier tribulación. La bendición que recibimos es compartirla. Nuestras experiencias de sanación y liberación tienen el poder de encender esperanza en la vida de los demás. Ahora, detente y piensa: ¿quién a tu alrededor necesita escuchar el mensaje de esperanza que Dios te ha dado? ¿Quién está luchando y puede beneficiarse del testimonio de tu victoria? Recuerda que tu historia es una herramienta poderosa en manos de Dios. Al compartir tus vulnerabilidades y las formas en que Dios ha actuado en tu vida, estás dando luz a quienes parecen estar en la oscuridad. Por eso,
Hoy os animo a profundizar en la búsqueda de Dios. Comprométete a habitar en su presencia cada día. Reza, estudia la palabra y medita en las promesas que Él tiene para ti. Al hacerlo, no solo encontrarás fuerza para tus propias batallas, sino que también te empoderarás para llevar esperanza y vida a los demás. No subestimes el poder de compartir el amor de Cristo. Una sola forma sencilla puede marcar una diferencia eterna en la vida de alguien. Al final de todo, recuerda que estamos en este camino juntos y que juntos podemos cumplir las promesas de Dios. Sigamos apoyándonos mutuamente, confiando en que, a través de nuestras experiencias, Dios logrará algo extraordinario. Amén. Al reflexionar sobre el camino que hemos recorrido, es fundamental entender que la transformación que Dios desea para nuestras vidas no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, moldeado por su palabra y la acción de su Espíritu Santo en nosotros. Cada uno de nosotros está comprometido en un camino de crecimiento espiritual que requiere paciencia, disposición y compromiso. Este viaje no se trata solo de superar desafíos, es una relación profunda con el Señor, que nos invita a buscarle constantemente. Cuando hablamos de transformación, imagino que muchos de vosotros visualizáis momentos dramáticos de cambio. Sin embargo, la verdad es que la transformación suele ocurrir de formas sutiles, en pequeños pasos de obediencia y fe. Romanos 12:2 nos enseña: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Aquí, la renovación de la mente se convierte en un acto intencionado. No podemos simplemente esperar cambiar. Necesitamos perseguir activamente este cambio. Esto implica elegir deliberadamente llenar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de dejarse llevar por las mentiras y distracciones del mundo. Hay una belleza en este viaje de transformación. A veces la vida nos empuja y el desánimo intenta abrumarnos, pero tenemos la opción de decidir si nos conformamos a la situación o optamos por la transformación que viene de Dios. Si estás pasando por dificultades, recuerda que cada prueba, cada desafío, puede convertirse en una oportunidad para un testimonio poderoso. En 2 Corintios 5:17, la palabra nos dice: por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Esta verdad es un recordatorio constante de que en Cristo siempre somos nuevos, sin importar la gravedad de nuestros errores o debilidades. Desgraciadamente, muchos de nosotros nos dejamos engañar por la narrativa de la autosuficiencia. Crecimos en una cultura que valora la fortaleza personal, empujándonos a creer que debemos ser fuertes todo el tiempo. Sin embargo, la verdadera fuerza proviene de la entrega a Dios. Pregúntate: ¿en qué áreas de mi vida intento actuar por mi cuenta? ¿Dónde me resisto a entregar mis luchas al Señor? La Escritura nos llama a descansar en quién es Dios y en su soberanía. Filipenses 4:6-7 nos recuerda: no os preocupéis por nada, pero en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, hagan conocidas vuestras peticiones ante Dios. La siguiente promesa nos asegura que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos vivirlo realmente? ¿Cómo podemos convertir esta verdad en acciones prácticas en nuestras vidas? Es esencial crear una rutina en nuestra vida diaria que permita cultivar la presencia de Dios. Tómate tiempo para meditar sobre la palabra. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos cumpliendo una obligación, permitimos que Dios nos hable y nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo nos repara y nos ajusta, sacando a la luz verdades que quizá hayan estado ocultas durante demasiado tiempo. Además, el autoexamen debería ser una práctica continua para nosotros. Debemos hacernos preguntas profundas como: ¿qué áreas de mi vida no están alineadas con la palabra de Dios? Esta práctica debe ir acompañada de gracia y perdón. No debemos condenarnos a nosotros mismos, sino llevar nuestras debilidades y errores al Señor, confiando en su misericordia y amor. Recuerda siempre el Salmo 103:12, que nos dice que Él arroja nuestras transgresiones tan lejos de nosotros. El Señor no está aquí para juzgar, sino para restaurarnos y guiarnos en el camino de la justicia. Y hablando de transformación, no podemos olvidar que el camino no es solitario. Construir relaciones dentro de la comunidad de fe es vital y nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. En Gálatas 6:2 encontramos la exhortación: llevad las cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo.
Cuando nos reunimos para cargar con las cargas de los demás, estamos practicando el amor de Dios en acción. Piensa un momento. ¿Tienes a alguien con quien confiar tus dificultades? ¿Hay personas a tu alrededor que puedan rezar por ti? Este apoyo es esencial. En tiempos difíciles, el camino puede parecer largo y cansado, y es precisamente en esos momentos cuando encontramos la fuerza de Dios. En 2 Corintios 12:9 leemos que «Mi gracia os es suficiente, porque el poder se perfecciona en la debilidad». ¡Qué mensaje tan poderoso! En nuestros momentos más débiles, la fuerza de Dios se manifiesta, así que no tengas miedo de ser auténtico en tus experiencias. Tener el valor de mostrar nuestras vulnerabilidades nos convierte en canales de la gracia de Dios, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. Además, al mirar hacia el futuro, recordemos siempre que no estamos solos. El Señor siempre camina con nosotros, y tenemos a la comunidad a nuestro lado para apoyarnos. Mientras nos apoyamos mutuamente, la transformación que comienza en nuestras vidas se extiende y toca a quienes nos rodean. Podemos ser instrumentos de cambio y esperanza para los demás, reflejando la luz de Cristo en un mundo que la necesita desesperadamente. Desafiándonos, os invito a profundizar en la búsqueda de Dios de una manera más intensa que antes. Comprométete a habitar en su presencia, no solo en tiempos de necesidad, sino también en tiempos de alegría y paz. Reza sin cesar, estudia la palabra, medita sobre las promesas que Dios tiene para ti. Al hacerlo, no solo encontrarás fuerza para tus batallas, sino que también podrás traer esperanza y vida a los demás. Por último, nunca subestimes el poder de compartir el amor de Cristo en tu vida. A veces, una palabra de ánimo o un simple gesto pueden marcar una diferencia eterna en la vida de alguien. Presta atención a tu entorno. Puede ser la respuesta a la oración que alguien ha elevado al cielo. Así que recuerda, estamos juntos en este viaje de transformación. Con esfuerzo concertado y apoyo mutuo, cumpliremos las promesas de Dios y veremos vidas cambiadas para siempre. Sigamos adelante, creyendo siempre que el camino en el que estamos es un camino continuo de esperanza, y todos los pasos dados hacia Dios son pasos importantes para la continuidad de su obra en nosotros y a través de nosotros. Amén. Ahora que reflexionamos sobre el poder transformador de Dios en nuestras vidas y la importancia de la comunidad, es esencial que nos centremos en un tema que a menudo puede causar ansiedad y miedo: el futuro. ¿Qué nos espera? ¿Qué desafíos tendremos que afrontar aún por enfrentar? A menudo permitimos que la incertidumbre del mañana nos paralice, pero la verdad es que, como cristianos, tenemos un pacto con un Dios que está eternamente en control, y esa seguridad debe fortalecer nuestro valor. Al mirar al futuro, debemos recordar que nuestro Dios es un Dios de promesas. Nunca nos abandona. Sus promesas son el ancla que nos sostiene en las tormentas de la vida. En Jeremías 29:11 encontramos la poderosa afirmación: «Porque conozco los pensamientos que tengo sobre ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas». Esto es una promesa de esperanza y un recordatorio de que Dios tiene planes buenos para nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esa verdad. Ante la incertidumbre, debemos cultivar una mentalidad de confianza. En el Salmo 37:5 se nos instruye: «Confía del camino al Señor, confía en Él, y hará todo». La rendición es un acto de sumisión, de renunciar al control y confiar en que Dios sabe lo que es mejor. La verdad es que vivir por fe no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que nuestro Dios las conoce. Ya tiene un plan elaborado y aún no ha visto el final. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esa confianza en medio de la adversidad? Una clave fundamental es la oración. La oración es nuestro canal directo con Dios, donde podemos exponer nuestros miedos, dudas y ansiedades. En Filipenses 4:6-7, la palabra nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios. Es en la oración donde encontramos las respuestas, la paz y la claridad que tanto deseamos. Tómate tiempo cada día para conectar con Dios, no solo para preguntar, sino también para escuchar. Es un diálogo, y Él quiere hablar contigo. Además, la meditación en la palabra de Dios es clave para aumentar nuestra fe. Cuando estudiamos las Escrituras, recordamos las promesas y la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Recuerda la experiencia de Israel al cruzar el desierto hacia la tierra prometida. El cruce no fue fácil.
Enfrentaron una adversidad inmensa, pero incluso cuando no confiaron, Dios nunca dejó de cumplir sus promesas. Confía en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías. Otra forma de ayudar a moldear nuestra visión del futuro es ser proactivos en la construcción de una relación más profunda con Él. Aprende a escuchar su espíritu a través de la adoración, la lectura de la palabra y el diálogo constante. Una relación íntima con Dios es un apoyo valioso para afrontar lo que viene después. Cuando crecemos en nuestra confianza en Él, podemos avanzar hacia el futuro con fe. También debemos recordar que el futuro no es solo un asunto personal, sino un viaje colectivo. Como iglesia, estamos llamados a caminar juntos, apoyándonos mutuamente en cada paso del camino. En Hebreos 10, 24-25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para fomentar el amor y las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino animándonos unos a otros. Esa es la belleza de la comunidad de fe. Juntos somos más fuertes, pero necesitamos hacer un esfuerzo consciente por relacionarnos con los demás, compartir miedos e incertidumbres, pero también nuestras esperanzas y certeza de lo que Dios está haciendo. El intercambio de experiencias y testimonios fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza. Por ejemplo, uno de los elementos más poderosos del culto colectivo es la forma en que los testimonios de otros pueden recordarnos que Dios siempre está obrando, aunque no lo veamos a primera vista. A veces el futuro puede parecer sombrío, pero Dios siempre trae luz, incluso en las horas más oscuras. Recuerda cómo Jesús calmó la tormenta. En Marcos 4:39, ordenó al viento y al mar que se calmaran, y la tormenta se calmó de inmediato. Esto nos muestra que, independientemente de la intensidad de nuestra tormenta personal, Jesús tiene el poder de traer paz en medio del caos. Es Señor sobre todas las tormentas de la vida, incluso sobre aquellas que parecen incontrolables. Por lo tanto, al pensar en el futuro, también deberíamos centrarnos en las oportunidades que Dios nos está preparando. En Efesios 2:10 leemos que somos la creación de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó de antemano para que camináramos. El futuro no es solo una invitación a afrontar desafíos, sino también una plataforma para encontrar y cumplir los propósitos que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Abre las puertas que Él abre y las oportunidades que surjan. Debemos insistir en buscar, no solo las promesas, sino también a Dios mismo. Cuando nos centramos en Él, aprendemos que nuestra identidad no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de quiénes somos como hijos e hijas del Rey. Como hijos del Altísimo, pertenecemos a un reino que no se ve sacudido por las circunstancias terrenales. Esto nos da una nueva perspectiva. Por eso, os invito a mirar hacia adelante con esperanza y expectativa. Dios no solo conoce nuestras luchas, sino que está con nosotros en cada paso del camino. Él se adelantó a nosotros, preparando el terreno, eliminando obstáculos. Recuerda que el futuro pertenece al Señor, y Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Ahora, más que nunca, debemos cultivar un espíritu audaz, dispuesto a aventurarnos en las aguas desconocidas con nuestro Dios. Confiemos juntos en el Señor, oremos unos por otros y animemos a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Juntos, afrontaremos lo que venga, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada para nosotros, gracias al sacrificio de Cristo. Que sigamos adelante, confiados y llenos de esperanza, listos para abrazar el futuro que Dios nos ha preparado. Amén. A medida que continuamos nuestro camino, es esencial que hablemos de la importancia de estar arraigados en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de cuentos, es la revelación divina la que nos guía, fortalece y transforma. En 2 Timoteo 3:16-17 encontramos la instrucción sobre las Escrituras. Toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para la doctrina, para la reprimenda, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre de Dios esté completo, completamente preparado para toda buena obra. Este versículo nos enseña que, al profundizar en verdades bíblicas, nos estaremos preparando para todas las obras que Dios ha preparado para nosotros. Comprender la palabra de Dios es fundamental para discernir su voluntad. A menudo nos enfrentamos a decisiones difíciles o caminos inciertos, y la tendencia natural es nublar nuestra visión con ansiedad y preocupación. Sin embargo, cuando leemos y meditamos sobre las Escrituras, encontramos claridad y dirección.
El Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestros caminos oscuros, ofreciendo no solo esperanza, sino también una guía fiable para cada paso que damos. Sin embargo, no basta con leer solo la palabra, también necesitamos interiorizar sus enseñanzas. Job dijo: He encontrado tu palabra y la he comido. Job 23:11. Esta es una imagen poderosa, una asimilación tan profunda en la palabra de Dios que se convierte en parte de nosotros. Cuando la palabra habita en nuestro corazón, influye en nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestra interacción con los demás. En Colosenses 3:16, Pablo nos exhorta que la palabra de Cristo habite en vosotros con abundancia. Esto significa que debemos permitir que la palabra no solo resuene en nuestras mentes, sino que realmente transforme nuestras vidas. Otra dimensión importante de nuestro crecimiento espiritual es nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador y ayudante. No solo nos condena de pecado, sino que también nos guía hacia toda la verdad. En Juan 14:26, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que nos ha dicho. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Esto exige un espacio de quietud, donde podemos oír su dirección susurrante en medio del ruido de la vida cotidiana. Y aquí hay un punto clave: la oración. No es simplemente un monólogo, sino un diálogo constante con Dios. A través de la oración, abrimos nuestro corazón a Él, expresamos nuestros anhelos, dudas y temores, pero también escuchamos su respuesta. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda: No os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. La oración es la forma en que entregamos nuestras ansiedades al Señor y encontramos la paz en medio de las tormentas. A medida que avanzamos, es vital que hagamos de la oración una prioridad. Dedica momentos específicos a la oración, sé ferviente en tus súplicas y agradecido en tu agradecimiento. Cuando cultivamos estos hábitos, experimentamos una relación más profunda con Dios y descubrimos que Él actúa de maneras sorprendentes en nuestras vidas. Además, el poder de la comunidad se hace aún más evidente cuando consideramos la intercesión. Orar juntos no solo edifica a la iglesia, sino que también fortalece los lazos entre los miembros. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros, para que podamos ser sanados. Cuando intercedemos por nuestros hermanos y hermanas, iluminamos sus necesidades. La intercesión es un ministerio vital que promueve la sanación y la restauración dentro de la comunidad de fe. También es esencial no perder de vista la importancia de ir más allá de nosotros mismos. Cuando nos centramos en servir a los demás, encontramos un propósito aún mayor. Jesús nos lo ejemplificó sirviendo y amando, incluso a quienes la sociedad consideraba indignos. En Marcos 10:45, leemos que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Al imitar la vida de Cristo, nos convertimos en agentes de transformación. Esto implica que debemos cultivar una mirada hacia afuera, estar atentos a las necesidades de nuestros vecinos, amigos e incluso desconocidos. ¿Qué significa esto en la práctica? Puede ser tan sencillo como ayudar a una persona necesitada, ofrecer compañía a alguien que está solo, o involucrarse en proyectos sociales en tu comunidad. Cada acto de amor y servicio es una oportunidad para reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. El Señor quiere que cada uno de nosotros actúe como un reflejo de su amor y gracia. Y cuando pensamos en nuestro futuro, debemos mirarlo con la certeza de que somos instrumentos en manos de Dios. Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5, 17, 20, que somos criaturas nuevas en Cristo y que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Esto significa que tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje de reconciliación al mundo entero. Nuestra vida debe ser una continuación de la misión de Cristo. Debemos ser embajadores del reino, proclamando la verdad y el amor que encontramos en la persona de Jesús. En nuestro camino, no debemos olvidar que el futuro puede traer desafíos inesperados.
Es fácil dejarse llevar por el miedo o la incertidumbre. Sin embargo, recuerda la promesa de Romanos 8:28, que te asegura que Dios obra todo para el bien de quienes lo aman. Cuando nos encontramos con dificultades, podemos estar seguros de que Dios orquesta cada detalle, incluso cuando no podemos comprenderlo. En conclusión, ten en cuenta que tu vida es una obra en progreso, donde Dios no solo te moldea, sino también lo que puedes hacer en el mundo. Permite que la palabra de Dios habite abundantemente en ti. Busca la guía del Espíritu Santo en la oración y nunca pierdas de vista tu papel en el gran plan de redención. Estamos en este camino juntos, apoyándonos y animándonos mutuamente. Sigamos adelante con fe, sabiendo que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos y que Él tiene grandes cosas reservadas para nosotros mientras nos entregamos a Él. Amén. A medida que avanzamos en nuestra reflexión sobre nuestro camino de fe, es fundamental recordar la importancia de la perseverancia. La vida cristiana, sin duda, está llena de altibajos. Nos enfrentaremos a desafíos que pondrán a prueba nuestra fe y compromiso con Dios. Santiago 1:2-4 nos dice: Hermanos míos, considerad toda alegría caer en diversas pruebas, sabiendo que la aprobación de vuestra fe produce resistencia. Y la resistencia debe tener su obra completa, para que seas perfecto y completo sin que te falte nada. Estos versículos nos enseñan que las pruebas no son solo obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia personajes que enfrentaron grandes dificultades, pero perseveraron, y, gracias a esa perseverancia, fueron usados poderosamente por Dios? Piensa en Abraham, que esperó muchos años a un hijo prometedor. Piensa en Moisés, que se enfrentó al faraón y guió al pueblo de Israel por el desierto. Y piensa en Job, que, en medio de tanta pérdida y dolor, nunca dejó de creer en la soberanía de Dios. Cada uno de ellos nos da un ejemplo de cómo la perseverancia, impulsada por la fe, conduce a resultados extraordinarios. Es vital mantener nuestra visión en Cristo durante los tiempos de prueba. Hebreos 12:1-2 nos exhorta a dejar de lado todo peso y el pecado que nos atormenta, y a correr pacientemente la carrera que se nos ha impuesto, mirando a Jesús, el autor y que termina nuestra fe. El camino no siempre es fácil, pero mirar a Jesús nos da la fuerza que necesitamos para avanzar. Él es nuestro ejemplo máximo de perseverancia, soportar la cruz y enfrentar el dolor y el rechazo por amor a nosotros. Otro aspecto importante que debemos considerar es nuestra mentalidad durante estos juicios. A veces, caemos en la trampa del desánimo y la autocompasión, haciendo que nuestra atención se desvíe de lo que Dios puede hacer en medio de situaciones difíciles. Es fácil centrarse en las dificultades, pero debemos recordar que incluso en las zonas más oscuras, Dios está actuando. Romanos 5:3-5 nos recuerda que la tribulación produce perseverancia, perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Esto significa que cada prueba tiene un propósito. No estamos dando vueltas en círculos, sino avanzando hacia un objetivo. Y cuando hablamos de esperanza, no debemos olvidar que esa esperanza debe basarse en la verdad y no en las circunstancias. La esperanza en Cristo es poderosa, porque sabemos que Él ha vencido al mundo. Juan 16:33 nos recuerda: En el mundo tendréis tribulación, pero tened buen ánimo, he vencido al mundo. Esta seguridad nos asegura que, independientemente de las tormentas que enfrentemos, estamos anclados en un Dios que es más grande que cualquier dificultad. También abordaremos la importancia de permanecer en comunión con otros creyentes durante estos tiempos difíciles. En tiempos difíciles, la soledad puede convertirse en una carga pesada de llevar. Sin embargo, formar parte de una comunidad de fe nos ofrece apoyo y ánimo. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a no abandonar la reunión de nosotros mismos, sino a animarnos unos a otros, especialmente cuando sabemos que se acerca el día del Señor. En lugar de aislarnos en nuestros problemas, deberíamos buscar conectar con nuestra familia en la fe. El simple hecho de compartir lo que estamos viviendo puede aportar consuelo y motivación para perseverar. Otro aspecto de la perseverancia es el poder de las promesas de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, es vital que fijemos nuestra mente en las promesas que encontramos en su palabra. La Biblia está repleta de afirmaciones de la fidelidad de Dios y de sus promesas hacia nosotros. En Isaías 41:10 nos dice: No temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios.
te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Saber que Dios está de nuestro lado es un incentivo poderoso para seguir adelante. A lo largo de nuestro camino, también debemos aprender a celebrar pequeñas victorias. Demasiadas veces, nos centramos en los grandes logros y olvidamos valorar los pequeños pasos que damos hacia nuestro objetivo. Cada vez que decidimos confiar en Dios en lugar de sucumbir al desánimo, es una victoria. Cada oración respondida y cada amistad solidificada se manifiesta del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Celebrar estas pequeñas victorias nos ayuda a recordar que Dios está actuando activamente entre nosotros y para nosotros. Perseverar también significa estar dispuesto a aprender y crecer de cada experiencia que vivimos. A veces, las situaciones más difíciles revelan áreas en las que necesitamos cambiar o madurar. Cuando nos enfrentamos a resistencias y desafíos, el Espíritu Santo puede instruirnos y moldearnos. Debemos estar abiertos a su disciplina y a su enseñanza. En Proverbios 3, 11 y 12 se nos recuerda: Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te asquees de su reprimenda. Porque el Señor reprende a quien ama, así como un padre reprende a un hijo a quien ama. La disciplina de Dios en nuestras vidas es una demostración de su amor y de su deseo de vernos crecer. Así que, al mirar hacia el futuro, que lo hagamos con un espíritu de expectativa. Aunque no sepamos lo que viene, estamos seguros de que Dios está al mando. En 1 Pedro 5:10 leemos: Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis sufrido un poco, quiere perfeccionaros, estableceros, fortaleceros y estableceros. ¡Qué promesa tan maravillosa! Aunque enfrentamos pruebas, este es un periodo de transición. Dios tiene un propósito en cada uno de ellos y al final nos perfeccionará. Recordemos que, la forma y por qué avanzamos, tenemos un propósito mayor que los desafíos que enfrentamos. Cada uno de nosotros está llamado a marcar la diferencia en el mundo que nos rodea, y la perseverancia en la fe es una parte fundamental de cómo cumplimos ese llamamiento. Al mirar hacia adelante, que nos animemos a continuar en verdad y fe, confiados en que Dios guía nuestro camino, nos moldea y nos prepara para las buenas obras que ha preparado para nosotros. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad de nuestro camino de fe, debemos entender que la verdadera fe no solo se revela en palabras, sino principalmente en acciones. La práctica de nuestra fe es esencial para vivir plenamente las enseñanzas de Cristo. Santiago 2:26 nos enseña: Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Por ello, se nos desafía no solo a creer, sino a actuar según la verdad que hemos recibido. Cuando hablamos de actuación, el amor se convierte en la base. En 1 Juan 4:19 leemos que amamos porque Él nos amó primero. El amor de Dios es nuestra motivación, y a partir de ese amor, debemos reflejar la luz de Cristo a quienes nos rodean. Pero el amor que Dios nos pide no es un amor superficial ni conveniente. Es un amor que requiere sacrificio, que se preocupa por los demás y que está presente en las necesidades de los demás. En Lucas 10:25-37, Jesús nos presenta la parábola del buen samaritano, un relato que ilustra perfectamente lo que significa amar al prójimo. El samaritano, al ver al hombre herido al borde del camino, sintió lástima y, en vez de pasar como los demás, se detuvo a ayudar. Esta parábola nos enseña que nuestro amor debe ir más allá de lo cómodo o familiar. El amor genuino, que se basa en la compasión y la empatía, no conoce barreras. Debemos estar atentos a las necesidades de las personas que nos rodean, sean conocidas o no. ¿Qué significa esto en la práctica? A veces puede ser tan sencillo como contactar con alguien que necesita compañía, ofrecer apoyo a alguien que atraviesa dificultades o involucrarse en proyectos sociales en nuestra comunidad. Cada pequeño gesto de amor es una oportunidad importante para manifestar la luz de Cristo en un mundo que a menudo se sumerge en la oscuridad. El servicio es una expresión de esta fe activa y amor que demostramos. Jesús nos dejó un claro ejemplo de servicio. El propio Hijo de Dios se reunió con los humildes y sirvió a los necesitados. Nos enseñó que para ser grandes en el reino debemos ser servidores. En Mateo 20:26-28, Jesús dice: El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro siervo, y quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esta es la esencia de nuestra vocación como discípulos.
No debemos conformarnos con mantener nuestra fe para nosotros mismos. Estamos llamados a tener impacto, a acercarnos a quienes están cayendo en el camino. Además de actuar, también es crucial que honremos la unidad entre los hermanos. Vivimos en una época en la que la división y el conflicto son habituales, pero la iglesia debe ser un lugar de bienvenida y paz. En Efesios 4:3, la palabra nos exhorta a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es solo una idea, es un mandato de Cristo. El amor que deberíamos tener los unos por los otros es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando la iglesia se une en amor, ella demuestra al mundo lo que realmente significa ser discípula de Cristo. En Juan 13:35, Jesús nos enseña: por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor verdadero es el antídoto contra la polarización y la división que vemos en la sociedad. Necesitamos abrir nuestros corazones y comunidades a quienes son diferentes a nosotros, ya sea en creencias, cultura o experiencias de vida. Debemos buscar entenderlos, amarlos y recibir a cada uno como Cristo nos recibe. Viéndolo desde la perspectiva de la fe, somos como un cuerpo, donde cada parte es esencial y tiene su papel que desempeñar. En 1 Corintios 12:13, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo es uno y tiene muchas partes, todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, formamos un solo cuerpo en Cristo. Este cuerpo debe trabajar en armonía, esforzándose por el bienestar de todos, pero al considerar la llamada a actuar y amar, no debemos olvidar que somos los embajadores de Cristo ante la sociedad. En 2 Corintios 5:20, Pablo nos presenta esta realidad. Por eso somos embajadores en el nombre de Cristo. Esto nos da una gran responsabilidad. Somos representantes de un reino que no es de este mundo, y nuestra misión es proclamar las buenas nuevas. En Mateo 28:19-20, Jesús nos encarga a ser discípulos de todas las naciones. Esta no es tarea exclusiva de pastores o evangelistas. Es un mandato para cada uno de nosotros. Por tanto, debemos estar abiertos a compartir nuestros testimonios y a evangelizar a quienes nos rodean. Podemos empezar orando por nuestros vecinos, amigos y familiares que aún no conocen a Cristo, pidiendo a Dios que prepare sus corazones para el mensaje del Evangelio. La oración es una herramienta poderosa que Dios utiliza para mover montañas. Cuando compartimos nuestras propias historias de cómo Cristo ha transformado nuestras vidas, hacemos que el Evangelio sea accesible y real. A menudo, la gente puede ser escéptica respecto a la fe, pero no puede negar la transformación que Dios ha provocado en nosotros. También debemos implicarnos en nuestras comunidades de otras maneras. Podemos organizar eventos que nos ayuden a conectar con quienes aún no conocen a Cristo. Esto puede significar desde un día de servicio comunitario hasta grupos de estudio bíblico abiertos a cualquiera que esté interesado. La clave es ser accesible y mostrar amor genuino. Debe ser un amor que sirva, escuche y se preocupe. Recordemos que todo este acto de servir y amar es una extensión de la gracia que hemos recibido. En Romanos 5:8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto: mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta gracia nos llama a actuar y reflejar esa bondad a los demás. Por lo tanto, cada acto de bondad que realizamos es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. Así como estamos dispuestos a amar y servir, también encontramos alegría en este llamado. Como en Gálatas 5:22-23, donde las marcas de una vida llena del Espíritu Santo se manifiestan como frutos, como amor, alegría y paz. Estas virtudes no son fruto de nuestro esfuerzo humano, sino el resultado de una relación profunda y continua con Dios. Por tanto, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos molde. Él es quien nos permite vivir la vida que Dios desea para nosotros. Por último, mientras afrontamos los desafíos diarios, mantengamos la mirada fija en Jesús, el autor y finalizador de nuestra fe. Mirarle nos da enfoque y propósito, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El futuro guarda incertidumbres, pero estamos seguros de que Dios está al mando, que nos fortalece y nos utiliza para marcar la diferencia donde quiera que estemos. Que seamos instrumentos de su paz y amor en un mundo que tanto lo necesita. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad de la esperanza que tenemos en Cristo, es esencial reconocer el papel vital que la fe desempeña en nuestras vidas. La fe es la sustancia de las cosas que esperamos,
y la seguridad de las cosas que no vemos, como se dice en Hebreos 11:1, es la fuerza que nos impulsa hacia adelante, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Cada uno de nosotros se enfrenta a desafíos, y a menudo esos desafíos pueden parecer abrumadores. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando se nos invita a ejercer nuestra fe de una manera más profunda. Como cristianos, nos enfrentamos a luchas que pueden dar testimonio de nuestra confianza en Dios, ya sea la pérdida de un ser querido, un diagnóstico de salud preocupante o dificultades económicas. La vida puede llevarnos a un lugar de desesperación. Sin embargo, quiero recordarte una verdad fundamental. Nuestro Dios se especializa en llevar belleza a la fractura. Isaías 61:3 nos dice que intercambia el duelo por la alegría y da un manto de alabanza en lugar de un espíritu angustiado. Esta promesa no es solo para un futuro o una realidad lejana, es una verdad que podemos experimentar aquí y ahora. Cuando miramos las promesas de Dios, nos inspiramos a mantener nuestra confianza. Lo que vemos como un obstáculo puede, en muchos casos, ser el catalizador de una transformación divina. Cuando nos enfrentamos a dificultades con la perspectiva de que Dios puede y las va a usar para nuestro beneficio, encontramos un nuevo nivel de esperanza. Cada tribulación que enfrentamos puede convertirse en un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. Al combinar fe y acción, nosotros, como cuerpo de Cristo, estamos llamados a ayudarnos unos a otros en nuestras luchas. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye: llevad los cargas unos de los demás, y así cumplid la ley de Cristo. Esto implica que estamos llamados no solo a cargar con nuestras propias dificultades, sino a ser conscientes de las dificultades de los demás. Cuando nos unimos en amor y compasión, reflejamos el amor de Cristo de manera tangible. A menudo, una palabra de ánimo, un abrazo o una simple presencia al lado de alguien en apuros pueden tener un impacto profundo y duradero. La unidad en la fe es un factor crucial para construir un verdadero espíritu comunitario. Necesitamos cultivar entornos donde la vulnerabilidad sea bienvenida y donde las personas se sientan seguras para compartir sus dificultades. Esto requiere que confiemos unos en otros y compartamos nuestras experiencias de superación. El relato de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas puede servir como un faro de esperanza para quienes están perdidos en las nieblas del dolor. Y cuando testificamos juntos, el cuerpo de Cristo se fortalece y alenta, formando una red de apoyo inquebrantable. Por otro lado, no debemos olvidar que la esperanza va más allá de nosotros mismos. Como embajadores de Cristo, debemos ser voces de esperanza para el mundo que nos rodea. En Romanos 15:13, Pablo reza diciendo: que el Dios de la esperanza os llene de alegría y paz mientras confíais en Él, para que desbordéis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto no es solo una promesa, es una responsabilidad. Los tiempos de incertidumbre requieren que nuestro corazón sea firme en el Señor. Cuanto más nos alimentemos de su palabra, más confiados y esperanzados estaremos. En este viaje, es fácil mirar lo que está mal en el mundo y perder la esperanza. Podemos ser bombardeados con malas noticias y crisis que amenazan con desviarnos del propósito. Sin embargo, se nos desafía a ver más allá de las circunstancias presentes y a ver la obra de Dios cuando Él nos llama. El Señor ya nos ha dado la victoria, y al mirar hacia el futuro, debemos recordar que hemos sido hechos más que conquistadores por Él, como leemos en Romanos 8:37. Esta verdad cambia todo sobre cómo vivimos nuestros días y cómo afrontamos los desafíos. Por tanto, decidamos centrarnos en lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable, como nos instruye Filipenses 4:8. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y su verdad, estaremos armados contra los ataques de la duda y el desánimo. Por tanto, podemos convertir los latidos de la vida en oportunidades para alabarle y glorificarle. La alabanza destruye cadenas y la adoración nos coloca en un lugar de victoria. Además, nunca subestimes el poder de la oración. La oración es un vínculo poderoso que nos conecta no solo con el Señor, sino entre nosotros. Cuando oramos juntos, creamos un espacio sagrado para la acción de Dios. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración de los justos es poderosa y eficaz. No estamos solos en nuestras batallas. Tenemos un ejército de hermanos y hermanas en Cristo, dispuestos a llevar nuestras cargas al altar. Al compartir nuestras preocupaciones en la oración, experimentamos no solo la libertad de entregar nuestras ansiedades, sino también la alegría de cargar con las cargas de los demás.
Mientras cultivamos esta vida de oración y comunidad, se nos desafía a mantenernos firmes en nuestra esperanza. Necesitamos crear hábitos en nuestra vida que nos recuerden a diario su fidelidad. Esto puede incluir leer la Biblia, meditar en su palabra, escribir un diario de gratitud o incluso compartir nuestras victorias y dificultades con amigos o en grupos de estudio. Cada acto de fe y cada momento dedicado al Señor nos anima y nos llena de esperanza para los días venideros. Recordemos que cuando miramos al futuro, no es con miedo, sino con expectativa y confianza, sabiendo que nuestro Dios es fiel, no falla, y todas las promesas que nos esperan son sí y amén. Cada día es una nueva oportunidad para vivir en la alegría de la salvación, donde se nos asegura que estamos siendo moldeados según su propósito. Con esto en mente, que nos lancemos de lleno en nuestro camino de fe, no solo como individuos, sino como un cuerpo unido, reflejando la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita su esperanza. Que nuestra esperanza desborde y que seamos instrumentos de su paz y amor. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, es esencial comprender el valor de la comunidad y la comunión. En Hebreos 10, 24-25 se nos insta a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos como algunos tienen la costumbre, sino advirtiéndonos unos a otros. Estos versículos nos recuerdan que la caminata cristiana no es un viaje solitario, sino un esfuerzo grupal en el que todos desempeñan un papel vital. Los retos de la vida a menudo nos llevan a un lugar de aislamiento. Podemos sentirnos tentados a retirarnos de las personas e incluso de la comunidad de fe. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más necesitamos la conexión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La presencia de otros que comparten nuestra fe puede ser la fuerza que necesitamos para mantenernos firmes en tiempos difíciles. Así como el fuego necesita leña para brillar, nosotros nos necesitamos unos a otros para mantener viva la llama de la fe. La verdadera comunidad se construye sobre la base del amor y el apoyo mutuo. En Gálatas 6:2 se nos recuerda que debemos cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Esto significa que nuestras vidas deben estar entrelazadas, no solo en tiempos de felicidad, sino también en luchas y penas. Cuando un miembro sufre, todos deberíamos involucrarnos para traer alivio y esperanza. La idea de que somos el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 2:27, no es solo una metáfora, sino una realidad práctica que nos lleva a actuar y cuidarnos unos a otros. ¿Cómo podemos entonces fomentar este espíritu de comunidad? En primer lugar, es esencial que cultivemos un ambiente de bienvenida y apertura. A menudo, la gente duda en compartir sus dificultades, temiendo ser juzgada o menospreciada. Por eso, debemos ser intencionados a la hora de crear un espacio seguro donde todos se sientan amados y aceptados. Debemos recordar que cada uno de nosotros libra batallas que no siempre son visibles, y nuestro deber es ofrecer el amor incondicional de Cristo a cada corazón que se acerque. Otro aspecto importante es la implicación activa en la vida de cada uno. De vez en cuando podemos reunirnos para estudiar la palabra, rezar o simplemente compartir una taza de café. En estos momentos, construimos relaciones profundamente significativas. Cuando conectamos, estamos invirtiendo en la redención y el crecimiento espiritual de cada uno. Los pequeños grupos de estudio y las oraciones pueden ser poderosos en este sentido, ya que nos permiten profundizar en nuestro conocimiento de Dios mientras nos apoyamos mutuamente. Además, las celebraciones también forman parte de la vida comunitaria. Cuando un miembro logra una victoria, por pequeña que sea, es una razón para celebrar juntos. Romanos 12:15 nos dice que debemos alegrarnos con los que se alegran. Esto no solo fortalece los lazos de amistad, sino que nos enseña a reconocer y valorar las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. Las celebraciones de cumpleaños, los logros personales o incluso el progreso en luchas de fe son momentos de unidad y gratitud. Cuando celebramos, estamos afirmando la bondad de Dios y dando testimonio de su fidelidad. Otro elemento crucial es el servicio conjunto. El cielo se mueve cuando unimos nuestros corazones y manos para servir. Puede ser desarrollar tareas prácticas como ayudar en una acción social, la cocina comunitaria o incluso una visita a una residencia. Estos actos de servicio no solo demuestran amor, sino también la realidad de que estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y recursos por el bien de otro.
Cuando miramos las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que las buenas obras son una manifestación de la fe en la acción. Y cuando estamos juntos como comunidad, también podemos intensificar nuestra práctica de oración. Hay un poder inconmensurable cuando nos unimos en oración por causas comunes. Jesús nos enseñó que donde dos o más se reunieran en su nombre, Él estaría presente. Mateo 18:20. La oración colectiva aporta un nivel diferente de intensidad y aspecto a la experiencia de orar en solitario. Cuando alzamos voces al Señor juntos, no solo traemos nuestras súplicas, sino también adoración y gratitud. Es una forma de expresar nuestra unidad y compromiso mutuo de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Winston Churchill dijo una vez: "El éxito es la capacidad de pasar de una decepción a otra sin perder entusiasmo". Esta frase puede aplicarse a nuestro crecimiento espiritual. Enfrentaremos momentos difíciles, pero juntos podemos encontrar la fuerza para continuar. Cuando veamos a un hermano o hermana desanimado, levantemos la mano y animémosle a levantarse de nuevo. Cuando nos enfrentamos a las decepciones, que seamos la voz que nos recuerde la esperanza renovadora en Cristo. La unidad es la fuerza que nos permite avanzar. Sin embargo, la verdadera comunidad va más allá de lo que demostramos entre nosotros. También es una misión que debe cumplirse en nuestros círculos más amplios. Al unirnos, debemos preguntarnos: ¿cómo podemos afectar a quienes no conocen a Cristo? Estamos rodeados de personas que anhelan esperanza, que anhelan sentir el amor que nosotros sentimos. Nuestras relaciones con quienes son diferentes a nosotros también son oportunidades para la iluminación evangélica. Al relacionarnos con los demás, podemos ser agentes de transformación y esperanza. Por ello, vivir en comunidad y celebrar juntos nos lleva a un resultado increíble. No somos simplemente un grupo de individuos, sino un cuerpo unido que refleja el amor de Cristo. Cuando compartimos alegría, tristeza, victorias y fracasos, estamos imitando a Cristo mismo, que se convirtió en pueblo. Él vino a servir, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Al estar juntos, tenemos la capacidad de iluminar la oscuridad, ofrecer consuelo a los afligidos y ser un eco de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. Que juntos sigamos aumentando nuestro testimonio vivo e impactando vidas, mientras seguimos el camino en la comunión, la gratitud y la fe. Amén. Al analizar lo que significa vivir en verdadera comunión, no podemos ignorar la importancia del servicio. La vida comunitaria no consiste solo en reunirse o estar presentes en las mismas actividades. En esencia, trata de servirnos mutuamente de la manera que Cristo nos enseñó. Jesús, en Marcos 10:45, nos dejó un ejemplo claro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar rescate de su vida por muchos. Este es el modelo que deberíamos seguir en nuestras interacciones diarias. El servicio es una expresión viva del amor que cultivamos en nuestro corazón. Cuando servimos, no solo satisfacemos las necesidades de los demás, sino que también recordamos que estamos llamados a ser los brazos y piernas de Jesús en la tierra. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta: porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no uséis vuestra libertad para dar ocasión a la carne, sino por amor, servidos unos a otros. Esto nos revela que la verdadera libertad que encontramos en Cristo no es una licencia para actuar egoístamente, sino una invitación a dedicarnos a los demás. Convertir el servicio en un hábito en nuestra rutina puede transformar tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. Piensa en pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Ofrecer una palabra de ánimo, ayudar a un vecino en dificultades, o tomarse el tiempo para escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil. Cada uno de estos actos tiene la capacidad de crear oleadas de amor que pueden impactar vidas de formas inesperadas. A veces podemos dudar en servir porque sentimos que estamos ocupados o que no tenemos suficientes recursos para hacerlo. Sin embargo, recuerda la historia de la viuda que dio sus últimas monedas en el templo, Marcos 12:41-44. Jesús alabó su ofrenda porque, aunque pequeña, se hizo con total entrega y amor. Lo que importa a Dios es la disposición del corazón, no la grandeza del acto. Cuando ofrecemos lo que tenemos, aunque parezca insignificante, Él puede multiplicar esas pequeñas contribuciones para un impacto monumental. Además, el servicio en la comunidad nos une.
Cuando trabajamos juntos, ya sea para organizar un evento, ayudar a quienes lo necesitan o simplemente pasar tiempo con los más aislados, nuestras vidas se entrelazan. En Hechos 2, 44-47, vemos a la iglesia primitiva viviendo en comunión, vendiendo sus bienes y posesiones para distribuirlos a todos, según la necesidad de cada uno. Esta unidad y generosidad fueron tan poderosas que atrajeron a otros hacia Cristo. Este es un modelo que podemos aplicar hoy en nuestras comunidades. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estoy contribuyendo al bienestar de mi comunidad de fe y de quienes me rodean? Al hacerlo, no solo encontramos propósito, sino que también somos testigos de la presencia de Dios en acción en el mundo. Así como Jesús se preocupó por las necesidades físicas y espirituales de las personas, nosotros también debemos ser conscientes de las necesidades que nos rodean. Además del servicio práctico, debemos recordar la importancia de servir con nuestros dones y talentos. Cada uno de nosotros posee habilidades únicas que pueden usarse para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. En 1 Pedro 4:10 se nos instruye a usar nuestros dones para servir a los demás, como buenos administradores de la gracia de Dios. Si tienes el don de la música, ofrécete a ti mismo para alabarte. Si tienes corazón para enseñar, participa en ministerios dirigidos a niños o jóvenes. Cada don, cuando se utiliza para la edificación de la iglesia, se convierte en una contribución valiosa. Además, el servicio no se limita solo a la iglesia, sino que se extiende a la sociedad. Como creyentes, debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13-16. Esto significa que, al satisfacer sus necesidades, ayudamos a moldear un mundo más justo y amoroso. Participar en la acción social, promover la justicia y defender a los marginados son formas de manifestar el amor de Cristo en un mundo que a menudo se siente oscuro y perdido. La esperanza que tenemos en Jesús no debe mantenerse en secreto. Debe brillar intensamente e impactar a todos los que se cruzan en nuestro camino. Al iniciar una vida de servicio, también debemos entender que no estaremos libres de desafíos y dificultades. A menudo, servir puede requerir sacrificio, tiempo y energía. Pero es precisamente al enfrentarnos a estos desafíos donde encontramos crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos asegura que la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riquezas, honor y vida. Proverbios 22:4. Al humillarnos para servir, nos elevamos, porque formamos parte del reino de Dios, donde los últimos serán los primeros. El servicio también es una forma de evangelización eficaz. La gente está más inclinada a escuchar nuestro mensaje cuando ve el amor de Cristo en acción. Esto es lo que nos diferencia. Estamos llamados a vivir el mensaje del Evangelio de manera práctica. Cuando servimos sin esperar nada a cambio, revelamos el carácter de Cristo a un mundo que necesita amor y compasión. Por ello, os invito a buscar oportunidades para servir en vuestra vida diaria, empezando en vuestra propia casa, extendiéndose al barrio y llegando hasta las partes más lejanas del mundo. Todos estamos juntos en este camino, que seamos instrumentos de amor y compasión, reflejando la luz de Cristo en cada acto de servicio. Así que, mientras avanzamos en este camino de servicio y amor, recordemos que no solo estamos cumpliendo un mandamiento, sino que seguimos los pasos de nuestro Señor que nos mostró el camino. Y cuando miramos a nuestro alrededor, que veamos no solo un desafío, sino una oportunidad de ser las manos y pies de Jesús, trayendo esperanza y sanación a un mundo que tanto lo necesita. Que nuestro compromiso de servirnos los unos a los otros traiga transformación, no solo en nuestras vidas, sino en la de todos los que nos rodean. Amén. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora, llegamos a una culminación que nos lleva a considerar la importancia de cultivar un corazón agradecido. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una actitud poderosa que transforma nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Cuando adoptamos una postura de gratitud, empezamos a ver el mundo desde una nueva perspectiva, donde las pequeñas bendiciones diarias se convierten en momentos de reconocimiento de Dios actuando en nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Este pasaje puede parecer desafiante, especialmente en los momentos difíciles de la vida. Sin embargo, es en estos momentos cuando aprendemos la importancia de confiar en que Dios tiene un propósito para todo.
Cuando cultivamos una actitud de gratitud, incluso cuando la tormenta parece amenazar nuestra paz, encontramos fuerza y esperanza. La gratitud no es algo que se construya de forma natural. Es una práctica activa, una decisión que tomamos cada día. Cuando nos despertamos por la mañana, tenemos una elección: centrarnos en nuestras dificultades o en las muchas razones que nos llevan a estar agradecidos. Imagina el impacto que esto puede tener. En lugar de lamentar lo que nos falta, ¿qué tal regocijarnos por lo que tenemos? Cada respiración, cada momento, cada amigo que tenemos a nuestro lado es un regalo divino. Como comunidad, cuando elegimos vivir con gratitud, difundimos esa actitud a nuestro alrededor. Un simple gracias puede cambiar el día de alguien. Una nota de ánimo puede dar esperanza donde había desesperación. En Efesios 5:20 se nos anima a dar gracias en todo, porque no solo honra a Dios, sino que también crea un ambiente de amor y positividad entre los hermanos. La gratitud es contagiosa y, al elevarla, generamos una oleada de bendiciones que resuena en toda nuestra comunidad. Y al pensar en el acto significativo de servir, la gratitud se convierte en la fuerza motriz detrás de nuestras acciones. Cuando servimos a los demás, también estamos expresando nuestra gratitud a Dios por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. Cada acto de bondad es una forma de devolver el amor que hemos recibido. En efecto, servimos a Dios cuando servimos a las personas, y cuando lo hacemos con un corazón agradecido, nuestras acciones se vuelven aún más poderosas. Un ejemplo hermoso para ilustrar esta dinámica es la historia de Jesús y los 10 leprosos en Lucas 17:11-19. Curó a 10 leprosos, pero solo uno volvió para darle las gracias. Este hombre, un samaritano, reconoció la grandeza del milagro que había recibido. Jesús le llamó salvo, y esto nos muestra que la gratitud no solo reconoce las bendiciones, sino que también provoca una transformación profunda en nuestras vidas. La acción de dar gracias está intrínsecamente ligada a nuestra experiencia espiritual. De hecho, la gratitud es una forma de adoración a nuestro Dios. Cuando damos gracias, estamos ascendiendo nuestros corazones hacia Él, reconociendo su soberanía y confianza en su plan. El Salmo 100 nos invita a entrar en la presencia del Señor con acción de gracias, y esta admisión en su presencia nos acerca aún más a su corazón. Por tanto, la gratitud produce intimidad. Como nos asegura Filipenses 4:6-7, al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, experimentamos una paz que trasciende todo entendimiento. Esto es algo que el mundo a menudo busca, pero no puede encontrar. La paz de Dios que fluye de un corazón agradecido es un testimonio poderoso de su verdadera presencia en nuestras vidas, y como comunidad debemos ser portadores de esa paz. Por eso, mientras caminamos juntos, seamos quienes damos gracias y busquemos intencionadamente oportunidades para expresar nuestra gratitud en nuestro servicio y en nuestra vida diaria. Al hacer esto, no solo honramos a Dios, sino que también fortalecemos los lazos que nos unen como cuerpo. Busquemos maneras de celebrar la bondad de Dios en nuestras vidas, compartiendo testimonios y reconociendo las bendiciones que nos rodean. Que seamos conocidos como una comunidad agradecida, activa y llena de amor. En cada acción, que la gratitud resuene en nuestras palabras y actitudes, creando un entorno donde la luz de Cristo brille intensamente. Amén.